Bueno, primero que nada, bienvenidos a este primer podcast de Están haciendo historia, chicos. Acá se abre las naciones. Y es el primer podcast que hemos hecho con enfocado, ¿sí? La idea es hacer una entrevista a personas que conocemos y que creemos que realmente tienen a Dios en su vida, y de esta manera estas personas puedan inspirar a jóvenes de nuestra edad o tal vez de la suya, pues ustedes no son muy viejitos. Muy viejitos, muy viejitos. Somos jóvenes, por favor. Son Apenas jóvenes. tenemos una pichona. Dos Así añitos, que, dos pero añitos. si van un poco más adelantados que nosotros, entonces este podcast lo hemos llamado El amor todo lo puede. Y en realidad está enfocado más que todo a los jóvenes que están solteros, pero hemos contemplado a los jóvenes que están casados. También. También los hemos metido en el tema. ¿Y por qué no, para aquellas personas que ya llevan unos años de casados, refrescar su primer amor? Exacto. Pero esto va a ser prácticamente casi a lo último. No, mentira. Usted es la que manda, así que usted lleve todo. Yo les como- voy diciendo. Sí, señora. Así que bueno, mi nombre es Evelyn. Tengo 25 años actualmente. Cuando usted escuche este podcast, voy a tener 25 años. Y soy de Argentina. Así que me gustaría que con estas personas que estamos se van a presentar, pero van a hacer la presentación el uno del otro, ¿sí? Jorge, vas a presentar a Dayana, a quién es Dayana, y Dayana vas a presentar a quién es Jorge, ¿sí? ¿Les parece? ¡Wow! Re Sí. parece. Estamos de acuerdo. Dale. Bueno, ¿quién empieza? Jorge. Puedes empezar. Bueno. ¿Quién es Dayana? Bueno, mi esposa Dayana se llama Paula Dayana Retamales. Buena, qué nombrecito. Completito. Tiene 31 años. Ella es nacida y criada en la ciudad de San Rafael, en el sur de Mendoza, Argentina. Tiene un pero gran talento a nivel mundial, que es el cantar. Buena. Y en esa particularidad de cantar, ella no canta por cantar, sino que canta para Dios. Se manifiesta la persona de Dios en cada una de sus expresiones cuando le canta a Dios. Así que esa es tu esposa, tu amada esposa. Ella es. Dayana, ¿quién es Jorge? Bueno, Jorge es un loco lindo de la vida que conocí un día, me enamoré y me casé. No sé si fue bueno o malo, pero... Fue bueno o malo, pero acá estoy. No, bueno, sí, yo creo que es el mejor hombre que conocí en mi vida porque, bueno, de hecho lo elegí y me casé. Jorge es un joven apasionado por la palabra de Dios. Es un joven muy visionario, una persona muy activa. Doy fe. Muy hiperactiva. Como decimos acá los criollos, muy patitas inquietas. Y bueno, y una persona que verdaderamente me impulsa todos los días hacia ese algo más que Dios tiene para nosotros y que bueno, y que nosotros también tenemos que hacer para Él, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, él es profesional, es ingeniero, es teólogo, estudió en un seminario bautista, teología, y bueno, y por sobre todas las cosas, un valiente y hermoso hombre de Dios. Bien. Bueno, para los que nos están escuchando, Jorge y Dayana son amigos míos. O sea, Jorge también es mi jefe. Y Dayana es mi jefa y mi amiga. Amiga más que jefa. Pero como yo veo a esta pareja, es una pareja que siempre sale al frente. Eso me encanta. Y también es una pareja que rompe mucho los esquemas. Es una pareja que te hace soñar. Que, o sea, lo bueno es que
al conocerlos, cuando ustedes tengan la oportunidad de conocerlos alguna vez, Así va a ser. ellos van a inspirar su vida y van a hacer que ustedes se conecten más con el propósito de Dios, que prácticamente ustedes hacen eso conmigo. Eso se los reagradezco. Y así que bueno, yendo al meollo de la cuestión, vamos a comenzar por una pregunta que a todos los jóvenes nos jode, digamos. Perdonen en otros países si esta palabra es una mala palabra, no la voy a volver a decir. Acá en Argentina no lo es. No. Es algo que nos inquieta mucho. ¿Qué es el noviazgo? ¿Quién empieza? Piedra, papel o tijera. Yo voy a decir algo cortito y seguramente él lo va a continuar. Yo creo que el noviazgo es nada más ni nada menos que la antesala al matrimonio. Bien. El noviazgo de un hijo de Dios tiene que empezar con un propósito y culminar con ese propósito logrado, que es justamente formar una familia. Bien. Jorge, Bien. cortito, al pie, Sencillo. sencillito. Bueno, el noviazgo es un tiempo en el cual conocemos a la otra persona, en el cual podemos de alguna manera activar nuestras antenitas espirituales y detectar principalmente, además de la belleza creada por Dios en imagen de Él, también poder conocer cuál es en profundidad el propósito de la otra persona, ¿no? Ujú. Y de esa manera saber si ambos podemos concatenar y podemos vincularnos en un propósito en común que principalmente hable acerca de Dios, que principalmente sea pujante para su iglesia, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes, creemos que el matrimonio es la voluntad de Dios y sabemos acerca de las consecuencias perjudiciales para nuestra vida el hecho de establecer una relación fuera de un matrimonio, ¿sí? Fuera del compromiso. Entonces, el noviazgo es tan importante como el matrimonio. Buenísimo. ¿Puedo leer unos mensajitos acá? Puedes leer unos mensajitos. Dice Mabel García Polac: hola, qué lindo escucharlos y una alegría grande de verte, Dai. Gracias, igualmente, la verdad que siempre me conmuevo y me encanta ver los mensajitos tan amorosos. Y Desiree Alcalde, nuestra querida Desi, Saludos. siempre brindando hermosas palabras. Gracias, chicas, gracias por estar ahí y esperamos verdaderamente que poder bendecirlos, aunque sea un poquitito con lo mucho que Dios hace en nuestra vida y sigue haciéndolo. Bueno, chicos. La realidad, para ser sinceros con las personas que nos van a escuchar en la página y las personas que nos están viendo, la realidad es que nosotros somos personas comunes y corrientes. Somos personas que hemos tenido dificultades en nuestra vida, que hemos sentido la falta de amor. Somos personas que tienen historias individuales que en un día se encontraron. La realidad es que no tendríamos un mensaje para darles si no fuera que Dios nos hubiera visitado en nuestra vida. No tendríamos nada, absolutamente nada para decirles si no fuera Dios quien nos da la convicción espiritual para poder compartir con ustedes ese tesoro que nosotros llevamos adentro nuestro y esa convicción que el Señor nos dio para poder unirnos en matrimonio y para poder ver un propósito en esta vida que sea superior al que nosotros solos podríamos haber encarado. Bien, amén. Saben que me gusta estas cosas porque es como que nos saca de los esquemas. Teníamos algo diagramado anteriormente. Sí. Y me gustaría preguntarles, cómo es que, muy, muy cortito, porque yo creo que vamos a explayarnos más en otras cosas, pero ¿cómo es que ustedes se encontraron con el Señor y qué es lo que cambió en sus vidas? ¿Y cómo creen que eso fue
los fue conectando el uno con el otro. Wow, qué pregunta. Vamos a hacer un paréntesis para los que estén en el podcast. Estamos tomando mates bien argentinos, así que por eso se escucha siente como que... Estamos haciendo una raro, es el mate. Bueno, yo vengo de una familia que conoció al Señor hace mucho tiempo. Familia numerosa, mamá, papá y 5 chicos más junto conmigo, que nos criamos juntos. Y a los 4 años de edad yo empecé a ir a la escuelita bíblica junto con mis hermanos, y al tiempo mis papás conocieron al Señor. Siempre lo digo, he sido una niña muy, ¿viste esas niñas muy enteradas que le dicen? Como, a ver, en otras palabras, acuérdense que nos van a escuchar en muchos lados, así que enterado puede ser también como inteligente, despierta, sí, inteligente, atenta, pícara, audaz. Sí. Entonces, como que recuerdo muchas cosas de mi niñez y bueno, recuerdo que más o menos a los 8 años de edad, 8 para 9, fui a la iglesia, yo cantaba en el corito, había una reunión especial y había un pastor invitado de Brasil. Y ese pastor predicó acerca de Jesús. Era una campaña evangelística. Entonces, él habló de Jesús y habló del amor de Jesús, especialmente. No quiero llorar, porque, viste, recordar todas esas cosas es como que te conmueve el corazón. Sí. Entonces, yo era una niña que estaba pasando por muchas dificultades, callada, no le contaba a nadie lo que me estaba pasando, pero tenía una angustia muy grande en mi corazón. Y cuando yo escuché que Jesús me amaba, me quedé impactada, viste como un niño, cuando a un niño vos le das un caramelo o tenés un gesto amable con él que lo lleva a que él se quede encantado, porque el niño necesita ese cariño. Entonces, bueno, básicamente eso fue lo que yo sentí. Cuando sentí que Jesús me amaba, me sentí conmovida, me sentí acariciada, me sentí mimada. Entonces, el pastor dijo que nosotros teníamos la posibilidad de entregarle nuestro corazón a Jesús. Y que Jesús con ese corazón iba a hacer algo, y algo diferente. Que Él tenía un plan muy bonito y perfecto con nuestra vida. Que Él sufría conmigo y que Él se alegraba conmigo. Y lo que más me llamó la atención es que Él sufría conmigo y Él lloraba conmigo. Entonces yo dije, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Con 8 o 9 años yo dije, yo quiero entregarle mi corazón, y no solamente mi corazón, sino que mi vida. Yo dije, yo quiero ser como Jesús y quiero servirle. Entonces, desde chiquitita, mi pasión fue siempre ser obediente, obedecer a Él en todo. Entonces, porque yo decía, si Él me ama, yo no le voy a hacer daño ni voy a engañar al único que me ama. Y esto, vamos a citar esta partecita, porque realmente el podcast se llama El amor todo lo puede, y estamos basados en 1 Corintios 13. Y me gusta eso que estás diciendo, porque realmente cuando uno ama a la otra persona no hace daño, no quiere lastimarlo. Exactamente. Sino que quiere hacer todo por agradar a ese amor. Sí. Y quiere hacerle el bien a esa persona por amor, porque él se entregó. Exacto. Entonces, bueno, desde entonces como que crecí aprendiendo la palabra de Dios, crecí sirviéndole también. Mis papás al tiempo empezaron a pastorear, entonces yo me involucré con ellos en la obra y siempre trataba de hacer lo que era correcto delante de él. Entendí que él tenía conmigo una vida, y dentro de esa vida venía el día de mañana un novio y un matrimonio. Entonces es como que siempre me enfoqué en orar, digamos, y en pedirle a él que él trajera a mi vida la persona correcta. Yo siempre decía, yo quiero la persona correcta. ¿A qué me refería cuando decía la persona correcta? La persona que iba a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Porque yo no estaba dispuesta a negociar mi propósito con nada y por nadie. ¿Entendés? Entonces, justamente porque amaba mucho a Dios. Exactamente. Amo mucho a Dios. Lo amaba, lo amo y lo voy a seguir amando por toda la eternidad.
Entonces, recuerdo que tenía 18 años y yo oraba mucho y estaba trabajando en una oficina, y en ese entonces el Espíritu Santo tocó mi corazón y me postré a orar, dejé todo lo que estaba haciendo y me postré a orar y oraba y le decía: Señor, por mi vida, yo te entrego esto, te entrego aquello, mi familia, mi voz, te entrego el canto, todo lo que hago es para vos y es por vos, etc. Y recuerdo que él en ese entonces me habló de mi esposo. No me habló de un novio, ni de un buen conocido, ni de un chico lindo, ni de un chico feo, nada. Él me dijo mi esposo. Y en ese entonces me mostró un gran ministerio junto a mi esposo, una iglesia enorme, me acuerdo que era una iglesia grande. Y mi esposo la estaba pastoreando y yo juntamente con él. Entonces ahí yo supe que mi esposo tenía un llamado pastoral. Wow. Entonces ya estaba orientadita y oré y oré y oré. Y bueno, ya a los 28, 29 años, en un campamento de jóvenes, lo conocí a Jorge. Wow. Jorge, sé que de los dos, Jorge es el que más habla. Tiene mucho contenido, es un libro gordo de petete. No, ¿Cuándo conociste? Yo te voy a hacer unas preguntas y vos me las respondes, ¿te parece? Sí. ¿Cuándo conociste vos a Jesús? Bueno, en un momento de mi adolescencia comencé a sentir una angustia muy, muy grande aquí en mi estómago, una angustia que sentía un vacío, un vacío que estaba, que no respondía a la pregunta de por qué estaba acá en el mundo. Empecé a sentir que mi presencia en el mundo era insignificante. Y ante esa respuesta de decir, ¿por qué estoy acá? Alguien me ama, tiene un sentido que yo viva. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué sentido tiene estar o no estar? Y comenzó a sentir, a apoderarse de mí una angustia muy grande. Angustia que comenzó a crecer adentro mío, que comenzó a ejercer presión. Y en ese momento recuerdo que vine a mi casa y se me pasaban por la cabeza sentimientos de suicidio. En ese momento había un hotel acá muy grande que estaba en construcción y que yo iba y me colocaba en la cúspide del edificio, en la parte más alta, y decía: ¿y si me lanzo? ¿Qué cambiará? Y en ese momento decido hablar con un amigo y yo hablo con él y me dice que yo pruebe con Dios. Entonces llegué a mi habitación, estaba muy enojado con él porque pensaba que él me podía ayudar y al final de cuentas me habla de Dios. Y cuando llegué a mi habitación me acosté y yo recuerdo que tenía pensado suicidarme y le dije a Dios: si es verdad que existís, si es verdad que sos Dios, yo te pido que vos me saques este dolor que siento acá. Llevaba 8 meses sintiendo angustia y un dolor en el estómago. Estaba psicosomatizando un problema que era en definitiva espiritual. Un problema espiritual lo estaba exteriorizando a través de un síntoma físico. Y me acuerdo que en ese momento cerré los ojos y comenzó a girar como una espiral en mis pensamientos y dormí profundamente. Y cuando me levanté al otro día, nunca más volví a sentir esa angustia grande, grande, grande. Y comencé a saltar y me acuerdo que no se lo pude contar a nadie porque pensé que iban a creer que estoy loco. Pero sentía una liviandad tan grande que me ponía a saltar y pensaba que saltaba más alto todavía. Y bueno, así fue que durante casi un año guardé el secreto de que había tenido un encuentro con Dios. Nada más que no lo contaba porque pensaba que iban a creer que estaba loco. Claro. Nunca había conocido una iglesia evangélica, nunca me habían hablado de Dios profundamente. Sí había ido a un colegio católico, pero nunca había tenido un encuentro personal con Dios. Y a partir de ahí siempre estuve pensando en ese encuentro que tuve con Dios. Bueno, luego conocí a una persona, me invitó a la iglesia
y recuerdo que la primera vez entré a una reunión de jóvenes en la iglesia Alameda y, y me ac- justo estaban festejando en una reunión de jóvenes, eh, estaban festejando el western, era como una reunión especial de cowboy, y me abrazaron, me invitaron, me dijeron cambiate, vestite de cowboy porque vas a salir con nosotros. Hicimos como una especie de obra de teatro cowboy y como un baile y todo, y lo único que me acuerdo de ese día es que todas las personas que yo me encontraba me abrazaban y me trataban muy bien y no había razón para que lo hicieran. Estaba como muy asombrado por el amor que me habían mostrado como nunca antes en la vida y encima personas que ni siquiera me conocían. No Te había una sentiste razón. contenido, digamos. Me sentí contenido y eso en definitiva es lo que hace la iglesia de Jesús. Eso es Jesús en la tierra. ¿Cómo supiste que ibas a casarte con Diana, por ejemplo? Wow. Siempre desde que conocía a Dios, comencé a renunciar a muchos hábitos destructivos de mi vida. Cuando uno camina para el Señor, es blanco o negro. No hay grises. O caminás o aceptás lo que Dios te dice o no. O haces caso o no haces caso. O crees que Jesús es quien dijo ser, o crees que simplemente fue una historia contada. Y en mi espíritu, Dios iba confirmando una y otra vez quién era Jesús. Iba confirmando una y otra vez qué distancia había entre yo y Él. Uh-huh. Y de esa manera Dios comenzó en un trato a moldearme, a moldearme, a moldearme. Y en ese trabajar de Dios conmigo, empecé a sentir que una compañera, que yo necesitaba una compañera y que necesitaba formar una familia. Yo sabía que iba a haber un momento en el cual mi familia iba a ser importante y que todo lo que Dios había hablado a mi corazón no iba a poder ser cumplido sin ella. No podría ser cumplido y no va a ser cumplido si ella no está al lado mío. Es una pieza fundamental, es un engranaje fundamental en mi vida. Y qué bueno que las últimas palabras, como que nosotros le hacíamos a Jorge tranquilo, las dice llorando porque eso me impacta mucho. Yo, por ejemplo, soy una joven soltera. Y me impacta ver, por ejemplo, el amor con el que habla el uno del otro, porque eso me hace entender que es necesaria, y bueno, siempre lo ha sido, la persona, tu ideal o tu compañero o compañera, realmente es necesaria para, no solo para vivir acompañado, no estar solo, ponele, que hay muchas personas que piensan eso, sino para que la obra de Dios sea completa en nuestra vida. De hecho, cuando Dios nos crea, nos manda a esto, ¿no? A separarnos de nuestra casa, de nuestra mamá, de nuestro papá, y a unirnos con nuestra compañera, nuestro compañero, nuestro compañero, y juntamente posteriormente multiplicarse y tener una familia. O sea, el plan de Dios para nuestras vidas es una familia, realmente. Y yo quiero que me digan en qué les cambió la vida estar juntos. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo Porque malo. vamos a aclarar que ustedes siempre me dicen. Lo malo aprendí a boxear. O sea, lo bueno es que aprendí a boxear. Ustedes siempre me dicen, el matrimonio es hermoso, pero no es lo que parece. El matrimonio. No para desanimarnos, No. obviamente. No. Es lindo, y yo creo que es lindo estar casado, obviamente, no sé, algún día lo veré. También te genera ciertas cosas porque vivir con una persona que es diferente a vos, primero, en anatomía corporal, totalmente diferente el uno con el otro. Como piensan, yo que soy amiga de ustedes, puedo ver cómo piensa uno y cómo piensa el otro, totalmente diferente. Sí. Jorge es muy básico, sin insultar, ¿no? Sí. Es básico, es o blanco o negro, así. Diana es, no, pero en realidad
me parece que no está tan blanco que diga. Es como más meticuloso. Sí, me gusta y- más ese ahondar y detalles y sí. En cambio Jorge es sí y no. Y de ahí, bueno, mira, podemos ver otras tangentes y que esto, analizar otros mundos. Así que, ¿en Bueno. qué les cambió la vida? Lo bueno y lo malo. Bueno, vos dijiste recién que nosotros te decíamos el matrimonio no es lo que parece, porque en realidad siempre lo decimos los casados a los solteros, no es lo que parece, pero no es en carácter de desanimar o ¿entendés? O bajarle el entusiasmo a un soltero, sino que es más que nada para que el soltero entienda que el matrimonio es un peso importante, que es una responsabilidad. Entonces de repente cuando nosotros te decimos algo así, por ejemplo, es para decirte, abrirlo bien los ojos, porque no es simplemente decir, bueno, me pongo de novio porque es linda o porque es lindo y listo, me caso porque sueño con la boda de oro, porque sueño con el vestido más lindo. El matrimonio es mucho más que un bonito vestido, es mucho más que la gran boda, que la gran fiesta. Y bueno, respecto a eso, Dios trató con nosotros hasta desde novios y hasta en el momento de nuestra boda. Dios nos mostró que el matrimonio es mucho más que una bonita fiesta. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Bien. Recordame la pregunta, por favor, porque yo hice énfasis en eso y no. Bien, era qué es lo bueno y qué es lo malo. Ok, perdón, ¿puedo terminar? ¿Sí? 5 minutos más. Claro que sí. Entonces, dicho eso, lo bueno del matrimonio, que yo creo que, como dijo Jorge, hay un propósito en la vida de cada individuo. Hay un propósito en la vida de cada hijo de Dios. Y como dijo Jorge, ese propósito verdaderamente se ve completo, se ve bien Equilibrado. ecualizado cuando vos conoces a la persona que Dios tiene para tu vida. ¿Viste cuando dice la mitad, tu media naranja? Porque de verdad que cuando estás solo, por más que vos creas que hiciste todo, o por más que vos creas que estás resuperado en la vida como soltero, verdaderamente cuando conoces a la persona que Dios tiene para tu vida, vos te das cuenta que no eras nada más ni nada menos que un medio de vos mismo andando e intentando hacer lo que verdaderamente se logra cuando estás con la otra persona. Porque la otra persona es tu ayuda, es tu impulsador y es la pieza, el 50% que verdaderamente le falta a tu ser para llegar a cumplir lo que Dios tiene para vos. Bien. Particularmente, siempre voy a decir que, bueno, el matrimonio no es una sesión de spa, no es una sesión de masajes en el cual venís todo contracturado y querés que te hagan unos masajes descontracturantes para que todo vaya marchando. La realidad es que es una aventura en el cual por momentos estás en el valle, por momentos subís la montaña, por momentos tenés que discutir cosas, por momentos tenés que preparar a tu hija, después pensar en las inversiones que vas a hacer, después en qué forma vas a encarar tu servicio con Dios, las situaciones que hay que resolver a diario. A ella le gusta, ella tiene ciertos gustos, yo otros, tiene un color preferido, yo otro, tiene una cierta bibliografía que le gusta leer, yo otra. En los tiempos libres a mí me gusta hacer ciertos deportes, ella otro, tenemos diferentes hobbies, pero lo importante es que siempre uno esté en permanente deseo de querer que el otro sea feliz. Me parece que eso es lo bueno. El matrimonio e incluso el noviazgo, porque uno lo puede poner en práctica durante el noviazgo, es un desafío. Es un desafío. Es un desafío, no es algo que haya sido arreglado, no es algo que sea obligatorio, es un desafío para nuestra vida, hacer nuestra mejor versión y además a hacer de la otra persona su mejor versión. Sí. Wow, qué bueno. Y bueno, por supuesto que en medio de esta fundamentación que di, hay algunas cuestiones que no nos gustan, ¿no? Por ejemplo,
los días en los que pensamos diferente y tenemos que debatir o discutir un tema en la mesa, a nadie le gusta tener que agachar la cabeza o tener que ceder o tener que aceptar que se equivocó o a nuestros sentimientos o a nuestra voluntad no le gusta ceder ante el deseo de otro. Siempre Lo hace en una decisión amorosa, pero cuando uno está solo realmente no tiene que ceder ante los deseos de nadie, pero cuando uno está casado tiene la obligación, especialmente los maridos tenemos la obligación de ceder y morir por la felicidad de ella. Qué bueno que me decís esto porque me dejas citar en 1 Corintios 13 que habla de que el amor no es egoísta. Amén. Cómo ustedes pueden ver en sus vidas esta palabra convertida. Puede ser que a veces no la cumplan, es verdad. Lo puede ser porque a veces somos humanos, no somos Dios. Yo siempre digo esto, tenemos que llegar a ser como Él, pero en el transcurso somos de carne. Y hay veces que aunque a mí me diga que el amor no es egoísta, somos un poco egoístas. ¿Les ha pasado a ustedes sentirse así? ¿Y cómo lo pudieron solucionar? Es que en realidad yo creo que ya cuando hablamos de que somos dos personas diferentes, tenemos gustos diferentes, ¿entendés? Es como que ya de por sí te das cuenta que vos estás acostumbrado a hacer una cosa y a ver la X situaciones de una manera y viene la otra persona y lo hace de diferente manera. Y eso te puede molestar. Ahí pueden haber choques, ¿entendés? Y es ahí donde juega tu actitud. Si vas a ser un egoísta que vas a decir, no, porque esto es como yo lo digo y de acá no me muevo, eso siempre lo digo yo, para mí es egoísmo soltérico, hablando en este contexto. O, opción B, que creo que es la correcta, es decir, bueno, por más que a mí me haya parecido toda la vida que esto tiene que ir así, si a vos te parece otra cosa, simplemente por el hecho de asimilar que es otra persona. Bueno, veamos la forma y la manera en la cual para ambos puede quedar bien. Ese es el caminar diario del matrimonio, ¿entendés? Poder ceder a mi gusto, poder ceder a mi opinión, poder ceder a lo que yo opino para escuchar y respetar al otro también. Eso, En el matrimonio, ¿no? Y también con respecto al noviazgo, acá entra la famosa lista. Cuando hacemos una lista, hay muchos cristianos que se nos ha enseñado, o simplemente en un taller amoroso y alegre, hagan una lista. ¿Cómo les gustaría que sea el hombre o la mujer que Dios tiene que traer a su vida? Entonces vos decís, sí, para mí tiene que ser alto, tiene que ser musculoso, le tiene que gustar el deporte, tiene que comer bien, tiene que ser re cristiano. Y la billetera de Abraham. La billetera de Abraham. Por favor. O la de Salomón. Mucho más. Pero que no sea como Salomón. Claro, exactamente. No sé, con familia de súper recristianos y que todo sea un contexto perfecto en base a lo que a mí me parece que es el perfeccionismo de la vida de un hijo de Dios. Pero en realidad yo creo que ese listado en cierto punto es egoísmo. Porque vos estás anteponiendo tu gusto y tu yo quiero, ¿entendés? Antes de decir, no, ¿qué puedo dar o qué puedo hacer? ¿Por qué no cambiamos ese listado en vez de decir, a mí me gustaría que sea, por decir, ¿qué es lo que yo tengo para ofrecerle? ¿Qué me gustaría ofrecerle al hombre que Dios tiene para mi vida? Sin embargo, el amor se trata de dar. Exactamente. Y me parece mucho más correcto y no por desprestigiar la lista, ni sé que muchos lo han hecho y muchos Dios se los ha cumplido porque realmente es el deseo del corazón en muchas ocasiones. Pero me gusta lo que decís, cambiar la lista de lo que yo quiero a lo que yo puedo dar. Exactamente. Eso me parece que inclusive es más importante que una lista de lo que yo quiero, porque el amor se trata siempre de dar. Y eso entra en el matrimonio. Eso es el matrimonio todos los días. ¿Qué es lo que yo tengo que dejar para hacerlo feliz a él, como él dijo hace rato? De hecho, entrando un poco, esto va
les hablo específicamente a aquellas personas que están buscando a su matrimonio para toda la vida, yo les voy a dar un consejo y lo digo este consejo lo voy a dar con mucho temor, ¿sí? Se nos ha dado una orden o una estrategia muchas veces a los cristianos en las iglesias y es que nosotros anotemos en una hoja todas las características detalladamente de la persona que queremos La ideal. que Dios. Ujú. Y eso es para mí es un grave error, ¿sí? En primer lugar es un grave error porque nosotros no podemos decirle a Dios qué es lo que Él tiene que darnos, Ujú. porque Él ya sabe. Y alguien puede decir, bueno, sí, Él ya sabe, pero quiere que nosotros se lo pidamos, ¿sí? Pero la realidad es la siguiente, que el amor no se trata de lo que a mí me gusta, sino que se trata de lo que al otro le gusta. Entonces, si se trata de si amar es hacer feliz al otro, entonces, ¿qué sentido tiene hacer el listado? También. Si amar se trata de cambiarle, transformarle, bendecir la vida de la persona que Dios va a poner al lado de nosotros, entonces, ¿por qué hacemos un listado de cuáles son nuestros caprichos? Requisitos, sí. Inclusive acá puedo llegar a citar que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y es como decías vos, no puedo decirle a Dios mi capricho, qué es lo que yo quiero. Inclusive hay muchas personas que por haberse quedado en ese capricho de esto es lo que yo quiero, hasta que no aparezca la persona que es así, 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 como dice mi lista, no me voy a casar. Y pasan pudieron los perderse años. la oportunidad de sus vidas, Sí, sí. incluyendo, lo veo en ustedes y lo veo en otros matrimonios, que muchas veces la persona que anotaste en tu lista se crea o se vuelve a hacer cuando vos estás con esa persona. O sea, porque Dayana hace a Jorge y Jorge hace a Dayana. Totalmente. Y tal vez los caprichos de mi lista van a estar contemplados, sí, pero cuando yo pueda ayudarle al otro a llegar a ser esa persona ideal, ¿o no? No sé qué piensan ustedes. Yo opino que, en una opinión personal, que nosotros no nos casamos para cambiar a las personas, porque es una espada de doble filo. El hecho de tener una lista y casarme con una persona y pretender que algún día sea como esa lista nos puede llevar a lastimar o a la persona a querer cambiarla, transformarla o a hacer cosas para que esa persona se transforme en mi lista. Y eso Claro. tampoco es amor. Terminamos Exacto. rompiendo el molde. Yo creo que el desafío es como la persona es, eh, em, apoyarla, ¿sí? Fortalecerla y empujarla para que como la persona es, sea su mejor versión, no mi mejor versión, porque la Claro. versión que Dios tiene para ella es mucho mejor que la que yo soñé. Obviamente, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, pienso que tal vez cuando uno escribe una lista, bueno, no sé, tal vez hay gente que lo habrá hecho, no sé, no le dice, quiero que tenga cejas así y así y así. No, obviamente. Sí, yo por ejemplo, en algún momento yo hice una lista y sí especifiqué que fuera una persona conforme al corazón de Dios, Esto sí. que tenga buenos ideales, que tenga valores. Y hay veces que las personas no van a venir de esa manera. Y estoy de acuerdo con que no puedo cambiar a alguien a lo que yo quiero, pero sí puedo ayudarle a alguien a llegar a la mejor versión de él. Y tener una buena mejor versión es que puedo llevarla a que tenga buenos principios, buenos valores, que su relación con Dios sea diferente. Eso sí creo que sí podemos no modificarlo y cambiarlo y que sea como yo quiero, pero sí ayudarle a ser mejor. Claro, pero eso me parece que tiene más que ver no con una lista de requisitos, sino más bien con un enfoque. Ya de por sí,
personal como hijo de Dios. Porque si vos estás enfocado en la persona de Dios y si vos estás enfocado en el carácter de Cristo, que en definitiva es lo que nosotros como cristianos tenemos que celosamente buscar, tener su carácter, ¿no? Firmeza espiritual, yo creo que ya por una cuestión de efecto rebote, ya, ¿entendés? Te vas a relacionar con una persona temerosa de Dios. Exacto. Ya de por sí vos sos una persona temerosa de Dios y que buscas hacer su voluntad, lo menos que vas a hacer es fijarte en una persona que no esté que ni vaya a la iglesia, que ni vaya a la iglesia, que no sé, que no le guste, que no comparte tu misma perspectiva respecto a las personas de Cristo, ¿entendés? Porque ahí es donde está el enfoque, en la persona de Cristo. Porque si hablamos de Dios, nadie tiene nada malo para decir en contra de Dios, pero cuando hablamos de la persona de Jesucristo, ¿entendés? Todos tenemos diferentes opiniones. Entonces, yo creo que en ese sentido, si vos sos un hijo de Dios, basado en la persona de Jesús, que lo amás, que lo conocés y que le entregás, ¿entendés? Vos no vas a buscar una persona que tenga otro carácter espiritual, ¿entendés? Porque si no, verdaderamente sería una necedad. Exacto. Más que una lista de caracteres de una persona, lo que nosotros no podemos negociar cuando buscamos a la otra persona es su esencia, Uh-huh. ¿sí? En quién la persona pone su fe, en quién cree, cuáles son sus principios de vida, y en ese sentido nosotros como hijos de Dios sabemos que no hay nada mejor que un hijo de Dios para otro hijo de Dios. Exactamente. Entonces hay ciertas algo precioso del matrimonio y de la posibilidad del noviazgo, es que Dios nos da ciertas garantías en el momento de explorar o buscar a una persona. Aún así nos equivocamos, ¿sí? Yo particularmente me equivoqué. Yo quise encasillar en una lista personal una cierta persona o tipo de relación en la cual dije, esto tiene que encajar acá. Y en realidad Dios tenía un propósito perfecto con mi vida. Recuerdo que en un momento yo la conocí a ella en un campamento, que ella estaba ministrando la alabanza con Fabián Liendo, y cuando él predicaba, él decía, chicos, nosotros somos pastores y hemos visto cientos de matrimonios. Y hemos visto cómo los matrimonios han fracasado o han vivido vidas infelices porque ellos eligieron sus parejas basado en lo que veían, basado en la imagen, basado solamente en la belleza. Y quiero detenerte ahí antes de que sigas porque voy a hacerte una pregunta en cuanto a eso. Yo, ¿cómo me doy cuenta que estoy eligiendo bien? Ahora Bien. seguí con lo que estabas diciendo. En primer lugar, acá hay una gran diferencia entre si soy yo el que elige o es Dios quien me está diciendo quién es. Uh-huh. Y acá hay una gran diferencia, ¿no? En el libro de Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque ustedes piden mal. El hecho de hacer una lista y que nunca lleguemos a encontrarlo, ¿quiere decir que Dios no nos quiere dar nada? No. Quiere decir que Dios no nos lo da porque lo que le estamos pidiendo es algo que no corresponde a lo que Él quiere darnos. A ver, Dios no nos da lo que nosotros queremos, sino que nos da lo que nosotros necesitamos, porque Él está empecinado en hacer de nuestra vida nuestra mejor versión. Él está empecinado en hacernos mejores. Él quiere formarnos, Él quiere llevarnos a las alturas, Él quiere hacernos crecer en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, ¿sí? Él quiere que nosotros nos elevemos de nuestra versión chata, y justamente eso puede hacerlo con lo que Él tiene preparado, no con lo que nosotros le pedimos. Nosotros tenemos la tendencia humana a pedirle lo que el pueblo de Israel le pedía. El Señor les daba todo lo que ellos necesitaban, pero ellos querían más. Ellos no se conformaban con el maná y ellos querían las comidas que comían en Egipto. No importa si estaban esclavizados, pero ellos querían la comida de Egipto. Entonces siempre están menospreciando
lo que Dios tiene, y Dios siempre tiene lo mejor. Ellos no confiaban en las promesas de Dios para llegar a la tierra prometida, sino que ellos querían confiar en su propio entendimiento. Para ellos no era mejor lo que estaba por venir, aunque tuvieran que pasar por un desierto. Para ellos estaba mucho mejor estar esclavizados en Egipto. Preferían estar esclavizados, pero mantenerse comiendo la comida que ellos comían, y no pasar por un desierto, recibir la provisión de Dios y llegar hacia la tierra prometida. Lo mismo ocurre en nuestro transitar de nuestra vida. Nosotros, hay un momento en el cual atravesamos un desierto, pero es Dios quien nos está atravesando a través de ese lugar, porque Él quiere hablarnos, Él quiere confrontarnos, y Él quiere demostrarnos que Él es Dios y Él es el que elige. Entonces, si uno quiere saber quién es la persona indicada, inevitablemente tiene que tener un encuentro con Dios, y Dios tiene que marcarle quién es esa persona, porque cuando Dios te marca una persona en el Espíritu, cosecha del Espíritu, el fruto es espiritual. Cuando uno simplemente deja a Dios a un costado y elige por lo que sus ojos ven, eso es lo que va a cosechar el día de mañana, cuando ya sus ojos dejen de ver esa belleza porque el tiempo transcurrió, porque la forma cambió. En ese momento se van a arrepentir, porque en el mundo espiritual no van a poder conquistar lo que Dios tenía. Wow. Esto no estaba planeado, pero fue tremendo. Tremendo. Aprovecho un paréntesis, ¿sí? Están escribiendo, Zulma Carrizo escribió hace rato: hola Dai, mi vida, los bendigo, bellos. Gracias, Zulmita. Igualmente, gracias a los que están conectados, a los que nos están viendo, y decimos que lo que quieran preguntar, lo que les parezca opinar, va a ser muy bienvenido, así que recibimos comentarios y para poder también dialogar con ustedes. Bueno, me gustaría preguntarles, ¿qué le podemos decir a esos jóvenes que se han dado cuenta que han elegido mal, pero siguen en esa misma elección? Hablo de los jóvenes que están de novios, que han hecho mal las cosas, han elegido mal, inclusive se dan cuenta que no son la persona para su vida, pero siguen en el mismo lugar y no cambian. Inclusive puedo llegar a atreverme a decir que son los jóvenes eternamente de novios. Y que si le preguntas de casamiento, bien, gracias. Es como, no sé cómo hacen, pero terminan hablando de cualquier cosa menos de su responsabilidad. Bien. ¿Qué consejo podemos darle a esos jóvenes para que puedan salir de esa condición en la que se encuentran y despertarse al propósito de Dios? Bien, basado en lo que dijo Jorge hace rato y la pregunta que vos estás haciendo, me parece que es importante saber qué es lo que te aferra a esa relación. Porque vos dijiste que esto va para los jóvenes que están con una persona que saben que no es la indicada y que por eso evaden el matrimonio, ¿no es cierto? Bien. Entonces, me parece que ahora llegó el momento de que te sientes y que analices esto y digas, ¿qué es lo que me ata a esta persona? Hay dos opciones, como dijo Jorge, o espiritual o carnal, ¿sí? Y me parece que como hijo de Dios que busca cumplir el propósito en esta vida, tenés que tomar una decisión sabia. Si vos estás viendo que lo que te ata a esta persona tiene que ver con el contexto espiritual, entonces ¿qué miedo tenés y qué estás esperando para casarte? ¿Entendés? Yo recuerdo que mi esposo me dijo en un momento, nosotros nos conocimos en marzo del 2017 y en noviembre nos casamos. Para muchos puede ser, ¡ay, qué! ¿Están locos? ¿Tan poquito tiempo? Para otros no. Pero yo recuerdo que mi esposo me hizo una pregunta y me dijo, ¿qué propósito tiene o qué sentido tiene prolongar la bendición de Dios? Si nosotros sabemos que el matrimonio nos va a traer bendición, ¿por qué lo vamos a prolongar? O sea, ¿cuál es el gusto? ¿Entendés? Entonces esa es la pregunta que yo le hago al joven, la pregunta confrontativa en este sentido. Si vos crees que lo que te ata a la persona que no puedes dejar es espiritual, entonces ¿qué sentido tiene que sigas prolongando la bendición? Y por otro lado, si tu análisis es que tenés una atadura carnal,
lo mismo es, con la misma inmediatez, por decirlo de alguna forma, te pregunto, ¿qué estás esperando para cortar con esa relación y encaminarte de una vez por todas al propósito que Dios tiene con tu vida? Porque el tiempo sigue corriendo. Jorge, me gustaría preguntarte, sé que recibiste a Jesús de grande prácticamente Sí. en tu corazón. Y eso me da a entender, o puedo llegar a suponer, que al no conocer a Cristo, tal vez como la vida de todos está desordenada. Sí. Ahora yo te pregunto, ¿alguna vez tuviste otro noviazgo aparte de Dayana, por ejemplo, anteriormente? No sé. Sí, 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 sí. Tuve incluso tuve dos noviazgos dentro de la iglesia. Cuando, cuando uno se posiciona mal frente a lo que quiere o frente a la mujer, ¿no? No puede cosechar nada bueno. En mi caso particular me costó mucho entender que la mujer no es el territorio a conquistar. Y tranquilo los románticos porque lo voy a explicar. La mujer no quiere ser el motivo, ¿sí? Porque si no, si una mujer se siente que es el motivo central de la vida de un hombre, tarde o temprano se siente ahogada, ¿sí? Exacto. Pero cuando una mujer siente que es parte de la aventura de un hombre, esa mujer se toma de la mano y camina. Porque el hombre no la ahoga, sino que la invita a un propósito que es trascendental, que trasciende incluso la figura de ella. Ella viene a embellecer ese propósito, pero el propósito, el motivo, es trascendental, trasciende la familia, trasciende el noviazgo, trasciende el matrimonio y está enclavado dentro del corazón de Dios. Wow, me gustó esto. Y cuando hablamos de este tema, me gustaría que ustedes puedan dar un consejo, quien se sienta capacitado para hacerlo, de cómo podemos ayudar a los jóvenes que tal vez ahora están de novios, pero lo que había que hacer en el matrimonio lo hicieron en el noviazgo. ¿Saben a qué me refiero? Sí, claramente. En cuanto a las relaciones sexuales prematrimoniales y todo el tema. ¿Cómo ustedes pueden decirle a esos jóvenes que Dios sigue siendo Dios y que por haberse equivocado el propósito puede seguir en pie? O inclusive, ¿cómo puedo decirle al joven que se equivoque y que ya está, ya no le importa más nada y se sigue equivocando, se sigue equivocando? ¿Cómo podemos despertarlos? ¿Qué piensan ustedes? Vos dijiste, ¿quién se cree capacitado? Ninguno. Sí, fue Porque- capacitado. Bueno, me parece a mí, ¿no? Que acá ya entramos en el terreno de la gracia. ¿Sí? La gracia de Dios, que es el favor inmerecido. Parafraseando o en otras palabras, que nosotros, aunque hagamos de todo por destruirlo, aún así el amor de Dios sigue prevaleciendo. O sea, porque es Él el que sueña con nosotros, es Él el que nos llama y lo dice su palabra, Él nos atrae con sus cuerdas de amor, es Él el que tiene un plan con nosotros y no nosotros con Él. Es Él el que escribió ya en su hermosa eternidad un propósito para nuestra vida y no somos nosotros los que lo hicimos. Entonces, entendiendo que se trata de Él, también entendemos, ¿entendés? ¿Entendés? También podemos llegar a entender que nuestra humanidad es imperfecta. Nosotros somos imperfectos. Y más que imperfectos, peor aún, tenemos la tendencia a hacer lo incorrecto. ¿Entendés? Porque vos decís, bueno, soy imperfecto, pero tengo la tendencia a hacer lo que es correcto. No, tenemos la tendencia a hacer lo que es incorrecto, ¿no? Y respecto a la relación, es cierto que cuando hay amor hay pasión,
No podemos apartarnos de esa pasión. Sería mentira decirte si yo cuando estaba de novia con Jorge no sentía que se me erizaba todo cuando él me abrazaba o cuando él me daba la mano. Porque es lindo, porque es hermoso, ¿sí? Ahora, sí, mi amor, ya te doy el lugarcito. No, sí. Pensé que me estabas haciendo... Ahora, el tema es ya entrar en la conducta. De qué forma me comporto, de qué forma llevo este peso de la pasión en el romanticismo. Entonces, bueno, eso significa morir todos los días para que la persona de Jesús pueda prevalecer en nosotros dos. Y sí, nos vamos a tropezar, sí, nos tropezamos, pero lo bueno es poderse levantar y decir, bueno, Señor, yo me di cuenta que me equivoqué, sé que esto no está bien, ayúdame. Ayúdame a respetarlo, ayúdame a respetarla, hasta el día que podamos hacer un matrimonio y que de verdad nos podamos disfrutar en la plenitud del matrimonio. Que sin lugar a dudas es como el mejor regalo, ¿no? Es el mejor regalo. Totalmente. Es lo más hermoso, poderse conocer con su esposo en la noche de bodas es el motivo más grande por el cual un novio y una novia lloran. Porque viste que el matrimonio está lleno de lágrimas. El casamiento está lleno de lágrimas desde que te pones el vestido, te arreglás, toda la ceremonia, todo es llorar, llorar, llorar. Pero cuando vos llegas a ese momento, esas lágrimas que te salen del corazón son las lágrimas más hermosas que como mujer te pueden brotar y fluir, festejando que verdaderamente te vas a unir y vas a ser uno con esa bonita y hermosa persona que Dios tiene para vos. Bueno, y yo particularmente me gustaría hacer un equilibrio. Y respecto a esta pregunta que hizo Evelyn, ¿qué hacer con esos jóvenes que han caído, que se han equivocado, que están con una persona en la cual hay una atadura sexual? ¿Qué piensan acerca del propósito? ¿Se sienten desanimados? ¿Sí? Bueno, hay mucho por hablar y son como varios caminos en los cuales podríamos caminar e ir desarrollando, ¿no? Pero le quiero dejar algunos puntos y me parece muy importante porque si ustedes están escuchándonos o mirándonos, así sea que haya uno solo, quiero decirle que el propósito que Dios tiene con su vida, los planes que Dios tenía con su vida, nunca dependieron de nuestras obras. Siempre dependieron de su bondad. Y les voy a decir otra cosa. Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Sí. Y yo descanso en la fidelidad de Dios. Porque como nadie es como Dios y nadie puede juzgarte, porque esa persona que te juzga tiene la capacidad de infidelidad tan o peor que la tuya. Porque cuando alguien tiene el deseo de inflar el pecado de otro, es porque su pecado no lo deja en paz. ¿Sí? En cambio, nosotros queremos ser de una generación de líderes y pastores que si bien entienden que el pecado, que los errores frenan el propósito, son inconvenientes y hieren la vida integral de la persona, esa herida, ese pecado y ese error no los catapulta. Ese error no los derriba, pero no los mata, no los destruye, sino que se pueden levantar, se pueden sanar, pueden pedirle a Dios un nuevo día y Dios se los puede dar. Se los digo por experiencia propia, ¿sí? Aunque muchísimas personas con falta de gracia quisieron en muchos momentos y en muchas etapas de mi vida juzgarme, quisieron recordar cuál fue mi pecado. Recuerdo particularmente cuando un líder, yo me equivoqué y confesé, y me acuerdo que un líder me dijo, la espada, como a David, la espada te perseguirá, me dijo. Wow. Y curiosamente, esa persona padeció en su matrimonio una crisis muy particular de separación. Entonces, ¿qué les quiero decir? Cuidado, mucho cuidado cuando nosotros nos dirigimos al pecado de una persona, porque con la misma vara que nosotros juzguemos, vamos a ser juzgados. Entonces,
Si vos te has equivocado en el noviazgo, en la elección, sea que estás solo, separado, divorciado o en matrimonio o en la situación en la que estés, yo lo único que quiero decirte es que Dios aún no terminó con vos. Sí, Y que el Señor. propósito de Dios se puede cumplir desde el día que naciste hasta el último día de tu vida. Dios, el propósito lo va a cumplir y aquello que quedó clavado en tu corazón el día que te habló a tu oído se va a cumplir. ¿Sí? Créele a Dios, porque si vos pones tu fe en las palabras del hombre, es probable que el propósito de Dios nunca pueda ser cumplido. Sí. Y en el caso de aquellos que decidimos ponerle a Dios toda nuestra fe, los propósitos se terminan cumpliendo porque es fiel el que prometió. Amén. Amén. Esto me gustaría aclararlo porque los tres somos muy promotores de que Dios tiene gracia sobre nuestras vidas. Y aunque hemos sido muy rechazados, nosotros somos amigos porque somos los rechazados. Los rezagados. Siempre jodemos con eso, perdón, de vuelta esa palabra. Siempre molestamos con eso. Que somos como el último orejón del tarro. No es para hacernos ver, así que decimos, ay, pobre de nosotros, Pobre y nos Marty. latigamos la espalda. No, simplemente es que encontramos que ese tipo de personas en nuestra vida, no por juzgar a quien nos rodea, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Pero siempre hemos encontrado que cuando hemos fallado, se nos ha señalado y eso no es el papel de Dios en nuestra vida. Dios no nos señala, Dios todo el tiempo nos ama. Y hablábamos una vez, surgió este título para este podcast con Jorge, porque hablábamos una vez acerca del amor irracional de Dios. Él me preguntaba si yo podría amar a mi pareja que me golpea, por ejemplo. Son temas muy complicados y Controversiales. obviamente hay que tener mucho respeto porque hay parejas que golpean a sus parejas y realmente es doloroso. Pero Jorge no me llevaba en cuanto a lo malo de la situación, sino me llevaba a entender el amor de Dios en mi vida. Y es por eso que se nos ocurrió el amor todo lo puede, porque Dios nos ama de esa manera irracional. Nosotros le fallamos todo el tiempo, pero Dios no deja de amarnos. Nosotros golpeamos a Dios con nuestras palabras, con nuestros actos, pero Dios no deja de amarnos. Y ese es un lema en nuestra vida, que Dios es amor y que Dios nos ama. Y si Dios nos ama, somos invencibles contra el mundo. Y justamente porque es nuestra filosofía de vida que Dios es amor, es de esa manera que tratamos a las personas que vienen con nosotros y nos piden un consejo. Tal vez todo el tiempo esas personas han sido señaladas, acusadas, como le dijeron a Jorge, la espada de David, te va a decir, wow, no, porque Dios es amor. ¿Cómo voy a sanar un corazón clavándole una daga? Me parece algo controversial, ¿o no? Yo particularmente entiendo que en la vida de esa persona, ¿qué es lo que ocurrió con esa espada? Como ellos se transforman en sus propios jueces, al juzgar a otros, ellos se transforman en los propios jueces de su vida. Entonces yo pienso que cuando me lanzó la espada se dio la media vuelta y lo pinchó a él. Porque yo creí siempre en Dios y si yo fui a confesar mis errores, era porque yo quería que Dios me sanara. En mi corazón estaba el hecho de que Dios me sanara. Y es muy probable que la diferencia entre la persona que juzga y la persona juzgada, yo creo que no, la diferencia no es el pecado de las personas, porque ambos son pecadores. Yo creo que la diferencia es que una está dispuesta a confesarlo y la otra no. Entonces, si una está dispuesta a confesarlo y la otra no, entonces, en definitiva, ¿quién es la persona sanada luego de haber sido confesada? Por más de que una persona te juzgue, por más de que una persona te señale, por más de que quedes en evidencia y en vergüenza, Dios,
comenzó el proceso de sanidad y es el comienzo de algo nuevo y se abre la puerta para una nueva oportunidad. Pero cuando vos vivís una vida hipócrita en la cual no querés confesar, en la cual siempre estás poniendo el ojo en el pecado del otro y no estás dispuesta a perdonar o a darle una nueva oportunidad o a creer en lo que Dios tiene con la otra persona, en definitiva sos vos quien está enfermo. Y estás propagando tu enfermedad y estás dañándote a vos mismo. Si la iglesia es un lugar en el cual la iglesia de Jesús, el cuerpo de Cristo, es un lugar en el que las personas tienen que encontrar perdón, no juicio. Es un lugar en el cual las personas tienen que encontrar ánimo, no desánimo. Es un lugar en el cual las personas tienen que encontrar las oportunidades del propósito de su vida que no van a encontrar en el mundo, que no van a encontrar afuera. Si la iglesia va a ser un lugar en el cual las personas no puedan encontrar su lugar en el mundo, en el cual las personas no puedan ser abrazadas, aunque sean abrazadas por personas que han sido lastimadas en su vida, porque es un hospital, ¿sí? Entonces, ¿en qué lugar van a ser abrazadas? ¿En dónde van a cumplir el propósito de Dios en sus vidas? ¿Cuál es esa causa trascendental? ¿El trabajo, el dinero es trascendental? ¿O el propósito que Dios tenía preparado para cada una de esas personas que lo tienen que descubrir en conjunto? ¿Sí? La iglesia es la oportunidad para poner en práctica estas luchas, ¿sí? Pero a la vez es el lugar en el cual encontrar la sanidad, encontrar amigos, encontrar personas que están comprometidas con el propósito de Dios en sus vidas. Así que, en resumen, el mensaje para los que creen que se han caído es: levántense, porque la batalla todavía no termina. Y la victoria no es nuestra, sino que es de Cristo. Y por medio de Cristo somos más que vencedores. Amén. Wow. Estamos con todo. Acá podemos aplicar lo que de gracia recibimos, eso mismo es lo que tenemos que dar. La palabra gracia lo es todo para nuestras vidas, porque sinceramente nosotros no somos el trigo limpio de la sociedad. Hemos tenido nuestros temas. Hoy día podemos hablar abiertamente de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y somos testigos de eso y somos esa carta. Y no siempre hemos hecho bien las cosas, pero su gracia nos alcanzó. Y como su gracia nos alcanzó, queremos impartir eso. Yo también, desde chiquitita, vos recién le preguntaste a Jorge porque él conoció, digamos, a Cristo de grande, y yo lo conocí de chiquitita, pero también me equivoqué. También tuve, entre comillas, esos intentos fallidos de relación. Y había algo que siempre a mí me motivaba a cortar a tiempo, y era que Dios tenía un propósito. Y que por más que yo me haya equivocado o esté en el epicentro del error, ahí yo seguía escuchando la voz de Dios que me decía: mi propósito no está destruido, mi propósito no ha culminado. ¿Entendés? Entonces yo tomaba la decisión de decir: no, esto no es lo que Dios quiere. Dios tiene un propósito. Y por más que me equivoqué una y otra vez, entendí que esperando en Él lo iba a poder lograr. Y lo conocí a Jorge, y puedo decir hoy con el gozo enorme de mi corazón y con todo el amor del mundo, que verdaderamente cada vez que yo lo veo a él, digo: él es el hombre. Él es el hombre. Con él voy a conquistar las fronteras. Con él. Él me invitó a una aventura, como dijo él. Literalmente a mí Jorge me invitó a una aventura. Y en esa aventura yo la vivo con él todos los días. Y cada vez que pasamos por un terreno de batalla, podemos mirar más allá, la salida del sol, y decimos: allá es, estamos yendo por el sendero correcto. Ay, qué lindo. Me dan ganas de casarme. Yo me quiero casar, ¿y usted? Vieron que comenzamos de menor a mayor, ¿sí? Ajá. No podemos decirle que el matrimonio es color de rosa, pero tampoco podemos negar que el matrimonio es la voluntad de Dios.
Exacto. y que es lo mejor de nuestras vidas. Sí, Después, hermoso. después de Jesús en nuestro corazón, Es lo el más lindo. matrimonio es la mejor decisión de nuestra vida. Aunque nos peleemos, digo no porque, no sé por qué dije no, pero En aunque primera se persona. pelea, como yo No, confiando ya que lo ya voy a tener el declaraste, mío, ya lo declaraste. aunque uno se pelee, no comparta lo mismo, piense diferente, me gusta que el propósito de cada uno está como enlazado. Y quiero hacerle una de estas últimas preguntas, que, ¿cómo hago? No es la palabra encajar, sino cómo hago para que mi propósito vaya de la mano con quien voy a elegir. Porque Jorge siempre me corrige en esto, pero yo digo, yo un día voy a estar predicando a las naciones y no puedo, sin desprestigiar ni nada, no puedo estar con una persona, por ejemplo, yo voy a predicar a los jóvenes, por él, y no puedo estar con un maestro kids que no le gusta viajar encima, empecemos por ahí, no le gusta viajar, o por ejemplo un misionero que se case, no sé, con un pastor, podría ser, sí puede ser, pero que no le guste viajar y él le encanta meterse en los pies a la tierra y al otro no le gusta ni ensuciarse. ¿Cómo yo puedo hacer para saber que estoy dirigiendo correctamente y que mi propósito está enlazado con el propósito de quien va a acompañarme? Ujú. Bueno, acá hay algo importante aclarar. Muchas veces se nos predica o se nos ha enseñado que tenga tu mismo ministerio. Y si no tiene tu mismo ministerio, ¿a qué le llamamos ministerio? ¿Sí? Tu mismo llamado. ¿Sí? Y yo creo que no esencialmente, para mí, ¿no? Mi amor, vos cualquier cosa me corregís o... O después compartís tu opinión. Sí, yo después comparto mi compartís tu opinión. Esto es matrimonio, pensar diferente. Sí. Yo creo que, a ver, no todos tenemos el mismo llamado, ¿no es cierto? Todos estamos llamados llamados hacia orientarnos a la persona de Dios, ¿sí? Pero todos tenemos diferentes funciones dentro del reino de los cielos, ¿sí? Dicho esto, es bueno saber y entender que, quiera que no, los ministerios se relacionan entre sí, ¿sí? ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Ok, voy bien entonces. Nosotros tenemos una tendencia a, a poner en cajitas separadas las funciones las funciones que tenemos que cumplir dentro de una Como iglesia. cristianos, exactamente. Entonces, en eso de tener las cajitas encerradas, nosotros creemos que una persona no puede ser pastor si viaja a otro país. O sea, si viaja a otro país, puede ser que un misionero plante la iglesia y luego el pastor la pastoree. En definitiva, no se trata tampoco de viajar o no viajar. Se supone que si es una persona de Dios madura, va a orar, y si el Señor le está marcando a dónde tiene que ir, evidentemente tiene que ir, le guste o no le guste, porque no se trata de lo que la persona quiere, sino de lo que Dios quiere. Que hagan Y en juntos. definitiva, si es Dios el que los está llamando a un lugar o a realizar una X actividad, Los va a llamar a los los dos. va a llamar a los dos. Nosotros particularmente tuvimos una experiencia y hace ya casi un año y medio tuvimos la oportunidad de una invitación para pastorear en una iglesia. Y nosotros en principio estábamos muy entusiasmados, pero yo particularmente después veía que mi esposa estaba sufriendo. Entonces, es evidente que si es la voluntad de Dios, no va a estar mi esposa sufriendo, ¿verdad? No va a estar sufriendo. Entonces, la bendición de Dios enriquece el alma y no añade tristeza alguna. No confundir que enriquece el alma con que Dios cumpla nuestros caprichos. Dice, enriquece el alma y no añade tristeza alguna, pero no tiene nada que ver con que nos sintamos mal porque no estamos cumpliendo el propósito de Dios, sino que cuando es el propósito de Dios, enriquece el alma y no hay tristeza, ¿sí?
Pero no quiere decir que dentro nuestro, si Dios nos está enviando a un lugar a donde no queremos ir, no cumplamos el propósito, no nos sintamos presionados por Dios para hacer su voluntad, porque el cristianismo se trata de una elección en contra de nuestros sentimientos. A nadie le gusta poner la otra mejilla, a nadie le gusta amar a sus enemigos, a nadie le gusta ser conjuntamente crucificado con Cristo, a nadie le gusta morir para que sea Cristo viviendo en nosotros, a nadie le gusta. Y eso es el verdadero cristianismo. ¡Wow! Me gusta mucho eso. Siempre yo tengo una líder a quien quiero mucho. Voy a citarla, a Nati. Nati siempre me habla de esto que está hablando Jorge, de que la bendición de Dios enriquece el alma y no añade tristeza. Aunque yo dentro mío no me guste lo que está pasando, pero no significa que Dios va a cumplir mi capricho. Ujú. Significa que al final de la historia va a ser bueno para mí también, ¿o no? Sí, sí. Y cuando uno Estoy de acuerdo. termina, tal vez el proceso no fue tan bonito que digamos, pero al final la recompensa fue grata. Me añadió bendición, me añadió alegría, paz, que eso hay que buscarlo todo el tiempo. ¿Cómo encontraron ustedes la paz en la elección que tomaron? Ok, wow. Nuestra paz fue al inicio. ¿Viste? Cuando decís, antes de entrar ya siento algo. Y de hecho creo que fue esa paz la que nos movilizó a tomar la decisión de emprender la relación que después nos llevó al matrimonio. Porque yo creo que si desde el principio no tenés las cosas claras, es como decir, si estás en duda no tomes ningún tipo de decisión, porque todo puede ser riesgoso. Entonces, en mi caso personal, yo cuando lo conocí a Jorge, yo sabía que Jorge había visto en mí a la persona de Dios que yo era. Jorge no había visto una mujer bonita. Yo me di cuenta que él había visto a una mujer de Dios, como no lo había visto tal vez en ninguna otra, porque si no, capaz que se hubiese casado con otro. Claro. No sé. Pero él vio en mí algo que no cualquier otro vio. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, yo automáticamente me doy cuenta que era espiritual. Entonces yo elevé mi oración a Dios y le dije, papito, si vos le estás mostrando a Él que yo soy la mujer que soy en vos, te pido que me muestres a mí también quién es Él. Porque si Él es el hombre que vos tenés para mi vida, no lo quiero perder. Entonces, y tampoco estaba a jugar con su corazón, a probar, a ver si era, si no era. Entonces, desde el principio yo le pedí a Dios esa confirmación en el Espíritu. Y cuando Dios nos habló, que nos habló en el Espíritu, o sea, fue indudable, fue tomar una decisión sin ningún tipo de duda, porque sabíamos que era lo que Dios nos había mostrado. Recuerdo que la primera vez que hablé a solas con Jorge, que fue la segunda vez que lo vi, como yo ya había sentido eso de parte de Dios, que en el mismo campamento, yo lo confronté a él con una pregunta. Y le dije, te hago una pregunta. ¿Vos crees que yo soy la mujer de Dios para tu vida? Wow, eso me gusta porque ya lo he escuchado varias veces y es bueno saber que tenemos que ser determinadas. Como tenés que hacer la pregunta correcta en el momento correcto, pero aunque no te vaya a gustar lo que te vayan a responder. ¿Por qué? Porque, como les decía, la primera vez que nos vimos, yo pude percibir que él me había visto como una mujer de Dios. Entonces, cuando hubo una segunda vez que hablamos, que Jorge mostró su interés también por mí, yo no estaba dispuesta a jugar con su corazón y tampoco estaba dispuesta a jugar con mi corazón, porque la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es sensible, lógicamente, porque el corazón es vulnerable y nosotros tenemos que tener mucho respeto por eso. Entonces, antes de involucrarme en una relación que no era la correcta o en una relación que probablemente no iba a terminar bien, yo decidí guardarnos y decir, si esto es de Dios, bienvenido sea. Y si no es de Dios, no quiero saber nada. Seguí tu camino y yo voy a seguir el mío. Ambos bendecidos, pero no juntos. Entonces, por eso yo decidí
cortarle la conversación y decirle, ¿vos creés que yo soy la mujer de Dios para tu vida? Y recuerdo que Jorge, en su momento como dijo, wow, no se esperaba esa pregunta. ¿Sí o no? Hermano, ya vengo. Vos sabés que... Claro, bueno, tal cual. Cuando él pensaba, porque él hizo, apa, y se quedó pensando. Yo automáticamente decía, uy, tal vez me diga ¿En qué que lío no, me y, claro, metí? ¿en qué lío me metí? Y veo cómo zafo después. Pero lo que me conquistó de él, lo que me abrazó el corazón, que me llevó a sentir esas maripositas, fue que Jorge, 1 minuto o 1 segundo, no sé cuánto, pero fue muy cortito el lapso en el cual agarró y dijo, bueno, me miró a los ojos y con toda seguridad me dijo, sí, Oh. yo creo que vos sos la mujer que Dios tiene para mí. Y eso fue como que, wow. Y es muy diferente decir, vos sos la mujer que me gusta, a decir, vos sos la mujer que Dios tiene para mi vida. Che, onda, como decimos los argentinos. Porque la palabra de Dios dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Si vos buscabas una mujer bella, la encontrás en la mujer que Dios tiene para vos. Si vos buscabas una mujer compañera, la vas a encontrar en la mujer que Dios tiene para vos. Si vos buscabas ciertas características particulares de la mujer en esa persona, no importa cómo, de qué manera o qué es lo que tenga que Dios hacer, pero Dios termina por completarlas, porque Dios te da juntamente con Cristo todas las cosas. Es como dice su palabra, si buscas primeramente su reino, de verdad te lo aseguro a vos, joven, que estás escuchando y a los que nos están viendo, de verdad que Dios se encarga de todo lo demás. Y a Él no se le escapa ningún tipo de detalle. Bien. Bueno, concluyendo un poco la entrevista, que ha estado tremenda. A mí me ha encantado y he aprendido un montón. Vamos a hacer Bueno. vamos a hacer una sección de preguntas cortas, cortitas y al pie se llama esto. Muy bien. Sección Perfecto. de cortitas y al pie. Y es lo que los seguidores de Enfocado nos preguntan. Entonces me gustaría que ustedes le respondan cortita y al pie, así como, Perfecto, es. sí. Bien, Dayana nos pregunta, Dayana C-99 nos pregunta, La tocayo. ¿cómo sé que es de Dios una relación? Así, corta al pie. ¿Respondamos una y una? Dale, ¿Una y una? Bueno, dale. ¿Cómo sé que es una relación de Dios? Bien, en primer lugar estamos hablando de un noviazgo. Exacto. Bien. Todo lo que viene de Dios, no solamente un noviazgo, sino una palabra, una situación, un regalo, un lugar en el cual estar, siempre nosotros nos tenemos que preguntar si viene de parte de Dios. Y la pregunta sería, ¿cómo sé que un sentir, un noviazgo, un lugar en el que me encuentro, una situación, una carrera, es de Dios? ¿Cómo sé? Y bueno, la única manera que vos podés saber si algo es de Dios es buscando qué piensa Dios, quién es Dios, qué es lo que quiere Dios. Todas esas respuestas están en su palabra. Y de acuerdo a lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios siente y lo que Dios es, porque el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? No es una cosa, no es aire y ni es un amigo imaginario. El Espíritu Santo es una persona a la cual le podemos estar permanentemente preguntando cuáles son los pasos que tenemos que dar y con qué personas tenemos que rodearnos. Entonces, conociendo el corazón de Dios y teniendo una relación particular, personal e íntima con Él, podemos saber si la persona con la cual nosotros estamos encaminando nuestra vida es o no. La realidad es que Él nos hizo seres tripartitos y Él a tu alma le va a confirmar si es o no es. Te va a dar paz si es. Entonces, sí o sí, necesito tener una intimidad con Dios en saber, porque si yo no tengo intimidad con Dios, no le hablo nunca, no oro con Él, no hago nada, o sea, voy a la iglesia nomás. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo Y pretende cómo identificarla? sé también,
Porque hay muchas voces que nos hablan. Exactamente. ¿Y cómo voy a saber que lo que estoy haciendo viene de él si ni siquiera le conozco la voz a Dios? Exactamente. Aunque parezca re linda la relación. Yo puedo dar fe de eso. Yo tenía una relación preciosa anteriormente. Y yo decía que era de Dios, pero no era de Dios. Entonces hay que tener mucho ojo, porque aunque sea perfecto, no significa que sea el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Ahora sí, respondiendo a la pregunta, en primer lugar, si algo es de Dios, tiene que estar filtrado a través de la palabra. Por ejemplo, no puedes estar en una relación de noviazgo con alguien que no cree en Dios y preguntar si es la voluntad de Dios o si viene de parte de Dios. Porque la palabra de Dios te dice que no nos unamos en yugo desigual con aquellos que no creen. Entonces, no hace falta buscar en intimidad si es o no es la persona, o buscar en un sentir si en realidad la palabra misma ya nos está confirmando que no es la persona. No tiene ese tesoro valioso que nosotros tenemos. Ahora, si es una persona creyente, podemos evaluar si juntos están cumpliendo el propósito de Dios. El Espíritu Santo lo va a marcar en tu corazón, Dayana. Bien. Bueno, dice _Lara Quillem. No es una pregunta, pero gloria a Dios, dice, vengo con este tema por la cabeza hace tiempo. Esta chica está desesperada. No, necesita... Mejor oren por ella, ¿no? Vamos a orar por los desesperados. No, le mandamos un abrazo grande y... Todos los solteros jóvenes, ¿quién no venía con este tema en la cabeza? Los novios. Sí. Yo creo que hasta que me casé ese tema no salió de mi cabeza. Vos nacés, pasás de niñez a adolescencia y empezás a pensar, no quiero soltería. La realidad es que el enemigo tiene dos puntos de ataques en nuestra vida. Cuando somos novios, nos ataca a través de la soledad, y cuando estamos casados, quiere destruir nuestro matrimonio. Así que, Lara, te mandamos un abrazo grande y fuerzas en el Señor. Vas a encontrar y vas a caminar con la persona si la estás buscando, y si la estás buscando con todo tu corazón en el Señor. Amén. Bueno, dice Martín Shaw, _. ¿Será bueno tener una relación a distancia por muchos kilómetros? ¿Qué dicen ustedes? Esto es, mira, yo creo que es motivo de separación en la iglesia. La relación a distancia. No es de Dios. No, mentira. No, mentira. ¿Qué piensan de las relaciones a distancia? Bueno, yo creo que si nos ponemos a hablar puntualmente de todo tipo de relaciones, digamos, de todas las relaciones existenciales, podríamos decir, bueno, vamos a buscar cuál es la correcta, ¿sí? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Es buena distancia? ¿No es buena distancia? ¿Es bueno conocerte por Facebook y formar una relación? ¿No es bueno? O sea, ¿qué es bueno y qué no es bueno el momento de estar de encontrar a la persona o de buscar a la persona que Dios tiene para mi vida? Y yo creo que eso ya es un tema que le compete completamente a Dios. El cómo y la forma de la relación, digamos, yo me parece a mí que ya le compete a Él. Que nosotros como hijos de Dios tenemos que descansar en su hechura, digamos, al respecto. Y sí, como decía Jorge hace rato, si es o no es la persona, por más que esté a miles de kilómetros, van a terminar bien, se van a casar. Y si no es la persona, pueden ser vecinos, vivir a cuadras, y aún así la tenés que dejar porque la distancia no determina el propósito. Entonces, ¿qué es importante y qué es indispensable? ¿Cómo es su nombre? Martín, ¿qué es indispensable y qué es básicamente lo que queremos sembrar con este podcast desde el principio? Es que te concentres en una búsqueda profunda e íntima de la voz de Dios en tu vida. Porque escuchar la voz de Dios es lo más claro y lo más bonito que nos puede pasar como hijos de Dios. Entonces, busca mucho de Dios, que Él te va a responder. Y si estás a cientos de kilómetros, quédate tranquilos que Dios es capaz de crear una aerolínea e inventar un avión para traerla cada 5 minutos para traerla a tu vida y poder casarse. Y si no,
Y si no, Martín, Y si no va a venir la persona. Hace como yo, que yo me fui hasta San Rafael a No, buscarla. claro, tomate un avión, Martín, y anda a Te buscarla. aviso, Martín, que mi esposa vivía a 300 kilómetros de mi lugar y yo hacía lo imposible. Hasta cambié el auto, me compré un auto nuevo para ir a verla hasta San Rafael 2 veces a la semana. Ay, qué tierno. Yo quiero agregar algo en esto, porque yo tengo experiencia. No considero que esté mal una relación, por ejemplo, si hablamos de a distancia o cercana. Lo que sí considero que debes tener un filtro. Y en cuanto esa relación se vaya de las manos, porque puede irse de las manos presencial y no presencial. En el momento en el que vos estés haciendo algo que a Dios no le agrada, lo que sea, porque se presta para muchas cosas, en ese momento vos te vas a tener que dar cuenta que algo estás haciendo mal. Y si hay algo malo, que huele mal, que tiene olor a podrido, hay que tener mucho ojo con eso. Y sí, Porque si la relación no prospera también, porque vos podés estar de novia a distancia cuánto tiempo y nunca prosperó, nunca pasaron al siguiente nivel, no se pueden ver nunca. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta, lógicamente, al momento de tener una relación. ¿De qué te sirve tal vez tener una relación a distancia si no vas a tener tiempo para conocerla, si no se van a ver nunca? O inclusive atarte a esa persona y dejas pasar el tiempo, claro. Y estás 2 años de novio a distancia, nunca lo viste y te perdiste un montón de oportunidades en algo presencial o al revés. Yo creo que es un poco tóxico de las dos maneras. Sí, siendo el caso obviamente de que no lo puedas ver. Tal vez si tenés la posibilidad como Jorge, que vivíamos a 300 kilómetros como él dice, pero de repente él iba, venía, nos podíamos ver, qué sé yo, bueno, eso ya es otra cosa. Bien. El matrimonio, de nuevo respondemos la pregunta de que el noviazgo es para conocerse. Ahora, un noviazgo relativamente puede ser virtual. Digo relativo porque en algún momento tienen que verse cara a cara, pero un matrimonio no puede ser virtual ni a la distancia. Claro. Entonces, tarde o temprano, si vos estás en una relación a distancia, se supone que si la segunda decisión más importante de tu vida, después de conocer a Jesús, es tu matrimonio, se supone que la distancia no tiene que ser un objeto de distancia, un obstáculo en el propósito que Dios tiene con la vida de ambos. Si ninguno está dispuesto a dejar esa distancia entre ambos, evidentemente entonces no es la persona. Pero si vos estás dispuesto a dejar todo lo que tengas que dejar por ir a buscar a tu amada, entonces lo es. Porque la verdad es que si uno de los dos tiene que morir a su lugar, a sus comodidades, es el hombre. Dayana no venía a mí a buscarme acá para pedirme por favor que yo esté con ella. Yo iba a San Rafael a decirle que ella era mi amada. Yo le hacía saber que no dormía en las noches o que aunque no tuviera mucho dinero, el poco dinero que yo tenía lo ahorraba y lo juntaba para poder viajar a San Rafael y ir a invitarlo a comer. Entonces, como hombres estás en la obligación de morir para conquistar a la mujer que Dios tiene para tu vida. Bien, esto es un chiste. Siempre José ha sido uno de nuestros antiguos admins. Él siempre molesta, es para poner un poco de risa. Sí. Las chicas solo me miran mi atractivo y belleza y billetera. ¿Qué tengo que hacer? Ay, Dios mío, es tremendo este José. ¿Qué tengo que hacer? Así, una respuesta graciosa. Dejar la billetera en tu casa cada vez que tengas una cita, José. Que pague ella. Que pague ella. Eso es motivo de controversia mundial. Hay que responder en serio, no. Pará. Pero están las personas que verdaderamente que son muy perseguidas por las chicas y más en las iglesias. Sí. Están qué suertudas esas personas que los persiguen. A ver, conozco. Estamos de acuerdo con que mujeres espirituales hay muchas y hay una carencia de hombres que estén dispuestos a buscar al Señor y a conquistarlas. Hay una carencia. Y cuando hay una persona que es
trabajadora, que expresa a la persona de Dios en su vida. Y bueno, evidentemente va a tener muchas ofertas. Pero no sea como yo, que se dejó seducir por una de esas ofertas y después tuvo consecuencias nefastas. Bien. Bueno, de la risa salió un consejo. Serio, sí. Y la última pregunta de Maxi-Solís. ¿Es algo que sabes, dice, como muchos dicen, o es algo que se da con el tiempo? La elección de la persona. Supongo que habla de la elección, porque no nos dicen. ¿Es algo que sabes o se da con el tiempo? Ustedes lo supieron ahí nomás. Acuérdense que es cortita del pie. Cortita ¿Ahí del nomás pie. lo supiste o fue con el tiempo? En realidad, hablamos de convicción espiritual y hablamos de un romanticismo que se construye. ¿Sí? Yo tuve la convicción espiritual desde el primer momento. Jorge también. Yo lo Nosotros la supe. tuvimos desde el primer momento, lo supimos. Yo lo supe. Punto. En el espíritu ya tuvimos convicción. Cuando yo... Ahora, perdonamos. Sí. Ahora, lo que se dio con el tiempo, que hasta el día de hoy lo seguimos viviendo y lo vamos a vivir hasta el día que nos muramos o que nos vayamos a la presencia de Dios, por supuesto, es el amor, el construir el amor, el afianzar la relación, el trato del uno con el otro, el romanticismo, no perderlo. Esas sí son cosas que se dan con el tiempo, pero la convicción tiene que ser en el momento. Si no tenés convicción en el momento, es sumamente aconsejable para la salud de un cristiano que no tome ningún tipo de decisión que pueda ser perjudicial. Yo supe que era ella. Yo en el momento que la vi, supe que era ella. Es más, yo a Dios le decía, ay, es ella, lo que tanto estoy buscando toda mi vida. Soy tan encantadora, imagínate. Pero esperé el momento para que Dios me la diera en mis brazos. Ay. Bueno, ha tocado la campana y con decir la campana es que llora la bebé, así que Yo me levanto y vuelvo, no hay ningún problema. Igual creo que hemos abarcado varios aspectos y me encantó esto, así que pues si querés puedes retirarte, Dayana. Ya seguimos Nosotros terminamos concluyendo con Jorge y bueno, me gustaría, Jorge, que pudieras hacer una pequeña oración por los chicos que están buscando a su idónea, diría un amigo, a su hedionda, me da mucha risa. A su idónea y Bien. cortita y ya con esto finalizamos. Antes de que lo hagas, gracias por escucharnos, por haber estado hasta el final. Esperamos haber sido de bendición para sus vidas. Gracias porque han aguantado casi 2 horas de podcast. Pero bueno, queríamos salvar todas las dudas que tenían y las hemos respondido y bueno, queremos que Dios haya hablado otra vez en nuestra vida. Así que nos despedimos. Jorge, vas a orar por nosotros cortito y ya terminamos. Bueno, papá, te damos gracias. Te damos muchas gracias, Señor, porque un día llegaste a nuestras vidas, porque nosotros estábamos perdidos, ni siquiera sabíamos perfectamente lo que queríamos, pero vos, en tu infinita sabiduría y en tu inmenso amor, nos diste una compañera, Señor. Gracias porque me diste una compañera, gracias porque formaste nuestro matrimonio, gracias porque fue un noviazgo cortito, pero fue suficiente, Señor, para que nosotros pudiéramos saber que vos tenías un plan con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que todos y cada uno de los jóvenes que están viendo, Señor, este video o los jóvenes que están escuchando a través de Instagram, Señor, estas palabras, quiero decirte, Señor, que estés preparando a su compañera y a su compañero de camino. Gracias, papá, porque nos has llamado. Gracias, Señor, porque siempre has creído en nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros somos vencedores y no somos personas vencidas. Gracias porque aún no has terminado el propósito que tenés con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast.